Marcel, de 11 años, le escribió a una amiga de su barrio un mensaje por WhatsApp que decía: solo quería decirte que no me vas a ver más, porque mis hermanos están muertos. Así de terrible es el caso de hoy. El caso de hoy se refiere a una mujer de 28 años que nació en Alemania llamada Christine. Christine K. La identificaron así para protegerla por su seguridad. Pues Christine tenía 6 hijos, entre 1 y 11 años, fruto de 3 relaciones distintas, anteriores a su último esposo, del cual ya llevaba separada más de 1 año. Por eso ella vivía con sus hijos en una vivienda de Solingen. Pues el 3 de septiembre del 2020 fue cuando toda Alemania se conmocionó con la noticia, o con la trágica noticia, de lo que había sucedido, o de lo que había hecho Christine. El 3 de septiembre del 2020, Christine, entrando en las redes sociales, ve la foto de su ex esposo, del que no había podido separarse, al menos mentalmente. Por ese motivo, ella comenzó a sentir como una especie de celos y de rabia al verlo junto a una mujer, pero que no era cualquier mujer. Era su vecina, la vecina que estaba viviendo junto a ellos durante muchos años. Él había rehecho su vida y eso molestó muchísimo a Christine. Eso, y que quizás ella no haya podido hacer lo mismo debido a que tenía al cuidado a sus 6 hijos. Juntó rabia, quizás por venganza, inentendible para muchos, pero ella le fue quitando la vida a 5 de sus 6 hijos, uno por uno. ¿Por qué? Para hacerlo sufrir a su ex. O al menos eso ella creía que era lo que iba a pasar. Los drogó con una bebida que le dio durante el desayuno para que se durmieran. Luego de eso preparó el baño. Además le agregó a la bañera algunos juguetes y luego iba despertándolos de a uno y los llevaba al baño, donde los asfixiaba, a otro los estranguló. Luego de que terminó, los envolvió en toallas y los puso sobre la cama, hasta que fueron encontrados. Tras cometer este terrible e inentendible acto, Christine se marchó. Se fue a la casa de su madre a buscar a su hijo de 11, a Marcel, quien había estado a la mañana en la escuela. Quizás por eso no tuvo el mismo destino que sus hermanos. Se los llevó a él a 75 kilómetros más o menos de la casa de su abuela hasta el tren, donde quería arrojarse junto a él a las vías de este. Sin embargo, Marcel se opuso por completo a la decisión que había tomado su madre sobre su vida y se fue. Se tomó un tren él solo de regreso hasta la casa de su abuela. Es ahí cuando le escribe el mensaje a su amiga y su amiga se lo envía a otros compañeros. Ahí comenzó como toda una revolución en el lugar donde ellos vivían, o al menos en su entorno. Pero mientras tanto, él regresaba a su casa escribiendo estos mensajes, su madre se arrojaba a las vías del tren. Lo hizo desde los andenes de la estación de Düsseldorf. Sin embargo, a pesar de que el tren la arrolló, Christine sufrió heridas graves que la mantuvieron internada durante bastante tiempo bajo protección policial, y así estuvo durante un tiempo sin dar explicaciones. Pero mientras a ella la estaban atendiendo, Marcel, que estaba llegando a la casa de su abuela, le explicó lo que había pasado. Esta, según una de las versiones. Otra dicen que ella misma llamó a la madre para decirle lo que había hecho. Es por eso que la madre, la abuela de Marcel, llama a la policía y les indica lo que había sucedido. Cuando la policía entra en la casa, se encuentran con ese... Creo que son las peores imágenes que podría llegar a ver cualquier ser humano, de los cuerpos tendidos sobre una cama, uno al lado del otro. Cuerpitos. Luego, cuando ella se encontró en condiciones de declarar, cuando habían pasado apenas unos días, que como les dije estaba todo completamente conmocionado por lo que había sucedido, ella le quiso hacer creer a la policía, se ve que arrepentida de esa versión, de que había entrado una persona y que los había atacado, pero que primero había atacado a todos sus hijos. Sin embargo, los investigadores dicen que no hallaron ningún tipo de prueba que avalara la versión que ella dio, por lo que se descartaba la inocencia total de su madre, de Christine. En el mismo lugar de los hechos comenzaron a apilarse peluches, habían velas encendidas
en muestra del duelo por lo que había sucedido. Mientras tanto, como se hablaba muchísimo de qué podía haberla llevado a ella a esta situación, a hacer algo tan terrible, se hablaba de una problemática barrial, por ejemplo, que se describía que esa zona, o el barrio donde sucedió esto, como una zona muy problemática, atribuyendo que lo que había hecho Christine tenía que ver con esto, con problemas económicos y sociales del lugar, que además con la pandemia habían empeorado porque ella tenía que estar todo el tiempo con sus hijos y no les permitía trabajar, ya que no podían salir de su casa. También justificaban un poco su forma de actuar, su mal actuar, porque fue madre joven, que lo tuvo a los 16 años y que con 28 andaba con sus hijos dando vuelta por todos lados. También la inestabilidad mental, ya que su ex, antes de ese último año de separación, iba y venía constantemente. Es así como siguieron teniendo más hijos y no hacía un corte en esta relación real, y cuando realmente sí lo hizo, ella no pudo soportarlo. Pero algo muchísimo más curioso aún es que en abril del 2020, en la misma casa donde sucedió este acto tan horrible y atroz, Christine, tan solo meses antes de cometer este hecho, evitó que el padre de sus hijos, se quitara la vida en la misma casa donde ella le hizo eso a sus hijos. Muy incomprensible si nos ponemos a pensar que esta mujer haya evitado que otra persona se quite la vida y le haya hecho eso a sus hijos. Cuando su ex esposo tomó la decisión de terminar con todo, fueron atendidos por asistentes sociales, les ofrecieron ayuda para que ellos pudieran estar asistidos de manera psicológica, a manera de ayuda, pero ellos rechazaron todo esto, a pesar de que le habían hecho también estudios psicológicos a Marcel, de 11, porque se lo encontraba continuamente viviendo bajo mucho estrés. Esos fueron los resultados que dieron los análisis. Eso fue lo que pudieron notar, porque además, al estudiar el ambiente donde él vivía, empezaron a preguntarle a sus compañeros y decían que a él se lo veía siempre muy triste, lo que significa que los problemas en este lugar, en este hogar, eran muchísimo más grandes que lo que la gente podía llegar a notar. Y según dicen la mayoría, a pesar de este hecho, nadie se vio venir este desenlace. También lo tomaron como un hecho social, ya que no fue el único en Alemania, porque un hombre también de Düsseldorf le quitó la vida a su mujer y a 3 de sus hijos, y luego se la quitó él. Y aparentemente todas estas familias que estaban teniendo este tipo de crisis tenían muchísimo que ver con el tema de la pandemia y de que no podían salir a trabajar y no tenían que darles de comer a su familia. Recordemos que se hablaba de que esta zona era una zona muy problemática económica y social. Pero seguramente muchos no estaremos de acuerdo con esto, ya que tener carencias económicas, tener hambre y tener necesidades de alimentar a tus seres queridos, las tenemos o las tuvimos muchos, y ninguno quizás tomaría una decisión como esta, sobre todo sobre la vida de los demás. Por eso, 10 meses después, en junio del 2021, comienza el juicio contra Cristina. Ella en la primera audiencia decidió mantenerse completamente en silencio, y cabe destacar que nunca se le encontró ningún diagnóstico de trastorno mental. La fiscalía dijo que ella decidió con todo su raciocinio cometer los crímenes, y que fue porque su ex marido la abandonó por la vecina y nada más. Se dieron a conocer unos mensajes donde horas previas y luego de los hechos ella estuvo constantemente escribiéndole mensajes. A él le escribía: nuestros hijos están donde pronto estaré yo. No se dieron a conocer de manera pública qué mensajes le enviaba a su madre, pero se cree que le contaba qué era lo que había hecho y cuál era la decisión que había tomado. Por eso lo tenía completamente planeado. La fiscalía entonces agregó que cuando ella se enteró de esto, su vida cambió profundamente en ese momento. Ella no pudo soportar y quiso castigarlo, aunque mediante sus abogados quisieron seguir con esa hipótesis de que había sido un hombre el que había entrado en la casa. Pero la fiscalía estaba muy firme y decían que ella vivía con una fachada que se había construido ella misma
y cuando esa fachada se le derrumbó, sus hijos perdieron su función. Esto haciendo referencia a la familia ideal y ese mundo que ella se había construido, que para su cabeza era perfecto, era la familia ideal, necesitaba a su ex. A esta mujer se la declaró como narcisista, que tenía trastornos de conducta diagnosticados antes de los hechos, fue reconocida igualmente plenamente responsable de sus actos. Por supuesto, algo que la defensa no quería que a ella se la interne en un centro psiquiátrico, tomándola como de inestabilidad mental. Pero esta mujer mintió al tribunal cuando decía esto, que el desconocido había entrado a la casa, que la había amordazado, que la había obligado a escribir varios mensajes en un chat. O sea, ¿en qué cabeza puede una persona que entra en la casa decirle que escriba ese tipo de mensajes? ¿Con qué motivo? ¿Con qué sentido? Directamente lo que estaba diciendo no tenía ni pies ni cabeza. Encima era completamente fría porque se mostraba no tener ningún tipo de sentimientos con lo que había hecho. Y como todo abogado que quiere la libertad de su cliente, seguían insistiendo de que ella no era responsable y que por lo menos no habían pruebas incriminatorias. Sin embargo, el tribunal la encontró culpable y recibió su condena a cadena perpetua por el brutal asesinato de sus 5 hijos, y que lo hizo por decepción, cólera y desesperación. Marcel, el único sobreviviente, se encuentra, gracias a Dios, sano y salvo en un entorno familiar. Esto según los relatos que ofrecen los medios alemanes. Él ya venía mal, quizás le lleve muchísimo, pero muchísimo tiempo sobrellevar este momento. Esperemos que lo supere pronto. Si bien este es un caso donde no se puede agregar más información de la que les brindé, ya que no la hay y que se resolvió de manera inmediata, en 10 meses ya tenían la condena. Es increíble que uno tenga que contar este tipo de hechos lamentables. Cumplo con uno de los pedidos que me han hecho y solo espero que Melina de 1, Leonel de 2, Sofi de 3, Timo de 6 y Luca de 8 hoy se encuentren en un lugar mejor. Yo me despido de todos ustedes, les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho, cuiden a los suyos, no me bajen la guardia. Gracias a todos los miembros de la comunidad. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Cuídense en serio.